Como todos ustedes saben, Fernando Navarro García es el autor del Diccionario Biográfico de Nazismo y Tercer Reich, que estamos recorriendo también de una manera sonora gracias a tu generosidad, Fernando, que recibes nuestra llamada para hablarnos de un personaje o bien de luz o bien de sombra de los que recoges aquí en este diccionario que les recomendamos. Hoy toca un personaje sombrío, Fernando. Sí, muy sombrío y también muy poco conocido, con la doble acepción de las sombras, ¿eh? Es un personaje que es muy sombrío porque es uno de los grandes inspiradores del que llegó a convertirse finalmente en el partido nazi. Él crea una sociedad secreta que sí es muy conocida, sobre todo entre todos los amigos del llamado esoterismo nazi o ocultismo nazi. Es la Sociedad de Thule, que, como veremos en los próximos minutos, es el origen del DAP, el Partido de los Obreros Alemanes, que más tarde se transforma en el NSDAP, el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. Pero bueno, ¿de quién hablamos? Hoy nos toca hablar de este personaje de oscuridad que es Rudolf von Sebottendorf. Un nombre muy altisonante, también un nombre falso, o por lo menos un nombre adoptado, lo veremos inmediatamente, puesto que este hombre realmente se llamaba Adam Alfred Rudolf Glauer. En algún momento de su vida llegó a utilizar algún otro nombre, algún otro seudónimo, como Erwin Torre. Pero bueno, ha pasado a la historia, y ha pasado a la historia tanto del esoterismo como del misticismo, como del nazismo, como von Sebottendorf. Es el nombre más común por el que se le conoce, y si alguien quiere rastrear en internet o en bibliografías, Sebottendorf, con B y doble T, es el personaje del que hablamos hoy. Bueno, él nace en Silesia el 9 de noviembre, una fecha además muy señalada para los nazis, el 9 de noviembre de 1875. Es hijo de un ingeniero ferroviario y él recibe estudios superiores en el Politécnico de Berlín. Casi terminando el siglo XIX, en 1897, Sebottendorf viaja al Cairo, en Egipto, y es precisamente en el Cairo, hay que imaginarse ese Egipto de finales del siglo, ¿no? Como era, ¿no? Es precisamente en Egipto cuando empieza a interesarte. Él está trabajando allí 3 años y en ese periodo se empieza a interesar y a introducir poco a poco en fenómenos muy de moda en el 19 y principios del 20, como eran la teosofía, otra de las formas por las que se llama o se denomina al esoterismo y al ocultismo. Madame Blavatsky es el gran, en aquel momento, icono de la teosofía a nivel internacional, pero también Anne Besant y otras tantas, ¿no? Se interesa igualmente por la masonería y también por el misticismo islámico, especialmente por la rama del sufismo, ¿no? Uh-huh. Estudia los derviches, luego, muy poco tiempo después, en 1900, él viaja a Turquía como buscador de oro. Atención al personaje, porque es un tipo curioso, ya lo estás viendo, ya lo estamos viendo, ¿no? En 1900 se va a Turquía buscando oro. Y allí entra al servicio de una familia de potentados de origen greco-judío, que son los Termudi. En aquel momento Sebottendorf también se introduce, o al menos es lo que se dice probablemente en el mejor análisis de su vida que se ha publicado hasta la fecha, en mi opinión, que es la obra de Goodrich Clark, Las oscuras raíces del nazismo. Lo dejo caer por si alguien quiere profundizar. Posiblemente sea esta la obra que analiza mejor todo el fenómeno del esoterismo nazi sin caer en las trampas y en las tonterías habituales de la inmensa mayoría de lo que se publica sobre este tema, que es prácticamente todo o casi todo inventado. Pero vamos, Goodrich Clark desarrolla un análisis magnífico en su obra
Las oscuras raíces del nazismo, que yo desde luego recomiendo porque es muy rigurosa y muy documentada. Y una gran parte de ella está dedicada a una figura esencial del esoterismo nazi y del ocultismo nazi en los primeros años, en los primeros tiempos, como es Bottendorf. Bueno, allí parece que él estudia también la cábala y consigue hacerse con una notable biblioteca de textos alquímicos y rosacrucianos, a la que al parecer él tuvo acceso a través de la familia poderosa e influyente, como decía, de los Termudi. En 1911 adquiere la nacionalidad turca, es herido en combate en los conflictos que se dan en ese momento en Europa, sobre todo en el conflicto de los Balcanes, previo a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial. Y en 1915 vamos a acercarnos ya a Alemania y vamos a acercarnos ya al origen del nazismo. Tan temprano como en 1915 se casa con Berta Ifland y se instala en Múnich ese mismo año, en 1915. En el 16, ya en plena guerra mundial, en plena Gran Guerra, entra en contacto con la Orden de los Germanos, la Germanenorden, es el nombre que se conoce en alemán, que es una sociedad claramente nacionalista, muy volkisch, pero que tiene además mucho componente esotérico, sobre todo de lo que se conoce, Raquel, como la ariosofía, el estudio de las raíces arias, esa historia inventada, porque no deja de ser todo una invención absolutamente disparatada, en donde hay mezclas raciales, biológicas, etcétera. Bueno, pues la ariosofía lo que viene a propugnar ya desde tan temprano como 1915 es que, como no, los alemanes arios, la raza aria es el origen de todo lo bueno que produce la humanidad. Bueno, poco tiempo después, ya terminada justo al terminar la Guerra Mundial, en agosto de 1918, a pocos meses del final de la guerra, funda Bottendorf el 17 de agosto de ese año, de 1918, la Sociedad de Thule, la Sociedad Secreta de Thule, con la iniciación de 30 miembros. Es una sociedad que inicialmente lo que quiere es estudiar, sobre todo se centra mucho en el estudio de las runas, que también te sonará, sí. También nos sonará, el estudio de las runas, el estudio de los arios, los orígenes raciales, dónde se produce, dónde se genera esa raza aria inicial, que posteriormente, en tiempos ya del nazismo, ya con los nazis en el poder, pues llega a haber alguna expedición al Tíbet, por ejemplo, incluso se plantea alguna a Islandia, precisamente por la Sociedad de Thule, porque Thule no deja de ser una isla mitológica, legendaria, en donde esta gente, absolutamente, perdóname la expresión, absolutamente grillada, ubica uno de los potenciales focos de origen de la raza aria, ¿no? En la isla legendaria y mitológica de Thule. Fernando, me llama mucho la atención que el personaje de hoy esté detrás de la creación del periódico que llegaría a ser el diario oficial del partido nazi. Exacto, Raquel. Es que este es el elemento clave y ya nos vamos acercando, has dado en el clavo con un elemento que yo creo que es sustancial. La Sociedad de Thule es algo más que un grupo de locos o un grupo de frikis, que diríamos hoy, que se dedican a estudiar la ariosofía. No eran inofensivos. No lo eran, porque en el fondo todo esto es lo que alimenta, es lo que sistematiza, es lo que consolida el racismo pretendidamente científico que luego otros desarrollan. No es que no hubiera algunos previos a Thule, pero Thule sistematiza, compendia, le da orden a todo ese batiburrillo de ideas absolutamente peregrinas, raciales, biológicas, esotéricas, etcétera. Y compra efectivamente, desde la Sociedad de Thule, la editorial Franz Eber Verlag y el periódico el Münchener Beobacher, que son en 1919. Pasa el Volkischer Beobacher, el observador del pueblo, el observador popular,
que, como sabemos bien, o como saben quienes nos conozcan bien el origen del nazismo, pues se transforma años después en el periódico oficial, en el BOE, en el diario oficial del Partido Socialista de los Obreros, o sea, alemanes, o sea, el partido nazi. Sebotendorf inspira, y la sociedad de Thule, en la que algunos destacados nazis han sido miembros de esa sociedad, por ejemplo, Hess, Rudolf Hess. Hitler probablemente no lo fue nunca, en contra de lo que dicen algunos de estos numerosos libros que se escriben acerca de el esoterismo nazi. De hecho, el interés de Hitler por el esoterismo es más bien escaso, en contra de lo que se suele creer. Y utilitario, ¿no? Utilizó esas... Es muy utilitario. Sí, era muy pragmático. Hitler es un tipo absolutamente pragmático que sabe usar los recursos que tiene alrededor para obtener su fin, se los crea o no se los crea. Cuando tiene que comulgar en una iglesia, siendo anticlerical como lo era, radical además, cuando tiene que ponerse chistera delante de Hindenburg, se pone chistera, y cuando toca aprender un paso de vals porque va a la mansión de un aristócrata que le va a financiar el partido, pues aprende un paso de vals para bailarlo si es preciso, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, Hitler no simpatiza en absoluto con el esoterismo. De hecho, vivirlo, cuando los nazis toman el poder, todo lo que son sociedades secretas, por eso a la sociedad de Thule se la llega incluso a prohibir años después en Alemania, ¿no? Por eso y por alguna cosa más que veremos a continuación. Bueno, él llega incluso a inspirar y a ayudar a crear el DAP, el Partido Alemán de los Trabajadores. Lo hemos dicho al empezar el programa. Poco antes de ser expulsado de la sociedad de Thule, porque él pierde la dirección, la presidencia de Thule, cuando, a raíz de los acontecimientos del año 19 de la República Soviética de Baviera, algunos miembros de la sociedad, durante aquellos altercados que hubo, algunos miembros de la sociedad son detenidos, en concreto la condesa Hella von Westarp y otros 6 miembros de la sociedad, y fueron fusilados sumariamente por la República Soviética de Baviera, que duró unos días, como sabemos, pero vamos, en esos días también hubo bastante sangre. Estos miembros de Thule fueron detenidos, fueron sentenciados sumariamente y fueron ejecutados, al parecer, por una torpeza, por una indiscreción de Sebotendorf, que a continuación fue acusado de negligencia por haber permitido la detención y la ejecución de los miembros de la sociedad, y no tuvo más remedio que abandonar la sociedad de Thule y huir de Alemania. Pero en ese instante ya había ayudado Sebotendorf a crear el DAP, el Partido Nacional, el Partido Alemán de los Trabajadores. El DAP, como sabemos, Raquel, en 1919 se incorporó a ese partido Adolf Hitler, fíjate, el mismo año que Sebotendorf huye de Alemania y pierde la presidencia de la sociedad de Thule. Hitler se incorpora al DAP, a ese pequeño partido alemán de los trabajadores, y muy poco tiempo después lo transforma en el ya infaustamente conocido como NSDAP, el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. Sebotendorf, ¿qué hace? ¿A dónde huye? Pues bueno, pues vuelve a Turquía. En Turquía continúa con sus estudios esotéricos, sigue publicando numerosos libros con títulos tan curiosos como este, pues, La práctica de la auténtica masonería turca, la clave para la comprensión de la alquimia. Otro, El talismán de los Rosacruces, este es de 1925. Bueno, si te das cuenta, es de esos escritores que hoy en día pues podrían estar de tertulianos en Cuarto Milenio, ¿no? por hacer un chiste fácil. Allí está prácticamente una década, llega a ser incluso cónsul honorario en México. Es un personaje, como podemos ver, que se mueve mucho, visita México, los Estados Unidos, siempre en representación de Turquía. Recordemos que tenía la nacionalidad turca. Pero en 1933, con los nazis ya en el poder, él vuelve a Alemania, decide volver a Alemania para resucitar la sociedad de Thule. Los nazis, sin embargo, la habían prohibido
porque, como antes decía, primero no simpatizaban en absoluto con las sociedades secretas, todo eso les olía a traición, a peligro, a amenazas. A judeo-masónico, ¿no? A judeo-masónico, bueno, aquí en España pasó lo mismo, ¿no? El franquismo, las sociedades secretas, todo lo que tuviera que ver con masonismo, como tú muy bien dices, se asociaba también a la llamada judería internacional, ¿no? Y a los protocolos de los sabios de Sion y este tipo de disparates y de locuras, ¿no? Y publica un libro que yo creo que es lo que realmente le molesta enormemente al régimen, que es un libro muy popular y muy difícil de encontrar, pero también muy buscado por los fanáticos del esoterismo nazi, que se llama Antes de que Hitler llegase. Wow. Documentos de los primeros días del nacionalsocialismo. Y en ese libro, Sebottendorf, pues claro, su libro escribe él, en donde él es el gran personaje y el gran protagonista, básicamente lo que viene a decir es que la sociedad de Thule está tan vinculada con el NSDAP que prácticamente ha diseñado o ha inspirado los 25 puntos del programa nazi. Él llega en ese libro a decir que una gran parte de las tesis del Mein Kampf de Hitler habían sido básicamente copiadas, literalmente, de los 12 puntos del programa de la sociedad de Thule. Bueno, esto obviamente no estaba haciendo amigos entre los nazis. Tuvo poca vista, pero realmente en 1933 él y muchos otros, pienso por ejemplo en el esoterista y ocultista Erik Hanussen, otro personaje también muy, muy especial. Este adivinaba el futuro y eso le costó la vida. Bueno, esta gente que había tonteado inicialmente con los nazis, luego los nazis por H o Z los vieron como un peligro. Bien porque efectivamente sabían cosas que no debían saber, o bien porque tenían tal imaginación que aunque no hubieran ocurrido esas cosas, la gente se las podía creer. Y en cualquier caso, el partido nazi siempre salía muy mal parado. Esto genera de nuevo un nuevo escándalo en Alemania y de nuevo Sebottendorf vuelve a huir a Turquía, ya como proscrito del Tercer Reich. Aparentemente, digo aparentemente porque ni siquiera el estudio concienzudo del autor que antes citaba, de Goodrich Clark, Clark, lo termina de confirmar. Aparentemente estuvo durante el periodo del 42 al 45 en Turquía, parece que actuó como agente doble. Por una parte de los alemanes, pero también trabajando para los ingleses. Con su personalidad... No nos extraña. A mí no me extraña. Es una opinión ya personal, yo no tengo tampoco criterio para puntualizar o para matizar lo que aporta el estudioso Goodrich Clark. Pero desde luego una personalidad como la suya sí me encaja. En cualquier caso, su aporte como espía de los alemanes fue calificado por el enlace alemán Herbert Rittingler como de un agente, leo literal, un agente absolutamente estéril, mucho más interesado en hablar de los tibetanos que de política. Palabras literales de este enlace nazi que tenía Rittingler. Y parece ser que su aporte al espionaje nazi no fue especialmente sustancial. Tampoco parece ser que fuera especialmente notable para el espionaje inglés. Es un personaje que no aparece en los libros que yo he leído de espionaje inglés o de los aliados. El nombre de Sebottendorf no aparece. Probablemente él quisiera de alguna manera lavar su influencia sobre el nazismo inicial al terminar la guerra y viendo que aquello ya era la hecatombe, para de alguna manera ser eximido, ¿no? Ser eximido de responsabilidades. La realidad es que tuvo una de esas muertes que dices, bueno, pues no está mal. El 8 de mayo de 1945, o sea, prácticamente el día de la rendición de Alemania, se ahoga en el Bósforo, en Turquía, en lo que parece ser que fue un suicidio. No queda claro si fue un ahogamiento natural, un suicidio, y quizás las imaginaciones más calenturientas piensen pues que un ajuste de cuentas, bien por parte de aliados o de alemanes, puesto que había sido un espía doble. Goodrich Clark se decanta por la tesis del suicidio, lo cual tampoco me extraña, Raquel,
porque en el mes de mayo, principios del mes de mayo, finales del mes de abril, desde el suicidio de Hitler hasta poco después de la rendición alemana, fueron miles los alemanes, los simpatizantes del nazismo, que optaron por suicidarse ellos muchas veces en suicidios colectivos, ¿no? con su familia. Ellos entendían que ese mundo de horror, para nosotros que fue el nazismo, ese mundo de oscuridad, había terminado y que por tanto sus vidas ya no tenían más sentido. Pues efectivamente, probablemente sus vidas no tuvieron sentido nunca, y este hombre optó el 8 de mayo del 45 por ahogarse, ¿no? en el Bósforo, en Turquía. Bueno, pues hasta ahí llegó la vida de Sebottendorf. Sabíamos, por supuesto, y los oyentes de Radio Sefarad están familiarizados con esas ramas y esas conexiones del nazismo con lo esotérico y con las pseudomísticas, pero no sabíamos mucho de este personaje, así que te agradecemos que nos lo hayas presentado y que hayas hecho un recorrido vital por cómo fue este personaje, cuando menos curioso, tan curioso como peligroso, ¿no, Fernando? Efectivamente, y recomendar también a quien nos quiera escuchar o a quien nos esté escuchando que sobre este tema de esoterismo nazi hay muchísimas publicaciones, y yo por mi experiencia personal, que tengo bastantes en mi biblioteca, casi te aseguro que un 90-95% de lo que se publica es basura de la más hedionda, porque son absolutamente disparates, claro, lo que se publica. Y de lo poco, ya digo, de lo poco bueno es la que hoy hemos citado en bibliografía recomendada, que es la primera obra de Nicholas Goodrich Clark, porque luego tiene otra, que no se ha traducido al español, que yo sepa, que es Black Sun, cultos esotéricos en el nazismo, que es francamente mala. Muy bien. hay que decirlo también. Muy bien, aunque tú tengas la prudencia de ponerla en la bibliografía relacionada, en la que también vemos el diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, publicado por Acantilado, que firma Rosa Sala Solé, que también, como tú, nos ofrece garantía de rigor. Así que Rosa Sala es una maravilla y además buena amiga. Ella escribe el capítulo, el último libro que hemos publicado, el Delirio Nihilista, y justamente Rosa escribe el capítulo de los orígenes del romanticismo alemán como origen del nacionalsocialismo. Es una auténtica experta, yo diría que en este momento en lengua española, quien más sabe de nazismo, cultura y sociología del nazismo es sin lugar a dudas Rosa. Y su diccionario es una verdadera joya. A mí, lo confieso públicamente, después de leérmelo de la A a la Z, su diccionario de símbolos del nazismo y mitología del nazismo, me animé a escribir mi diccionario biográfico de nazismo. Pero antes estuvo Rosa. Muy bien. Bueno, gracias a Dios estáis los dos, y contigo volveremos a hablar la semana que viene. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo, Raquel, un abrazo para todos vosotros. Hasta la semana que viene.